del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del maestro Juan Díaz de la Torre, en este evento de gran trascendencia e impacto en la vida institucional del CENTE y particularmente en nuestra sección 16. Maestro, está usted en su casa, sea bienvenido. El uso de la comunicación virtual es una oportunidad para la institución y ofrecer a partir de ella un espacio de comunicación permanente, oportuno, simultáneo, cercano, accesible, que permite capacitar, informar y establecer contacto a través del uso de la tecnología de vanguardia, siendo coincidentes con los nuevos formatos de comunicación, tanto interpersonal como colectiva, en la nueva realidad. La sesión extraordinaria del Secretariado Nacional llevada a cabo en la ciudad de Zacatecas en el mes de octubre tuvo como objetivo unificar criterios y líneas de acción a partir de un ejercicio de análisis y de deliberación democrática con todas las secciones sindicales del país, para que éstas a su vez multiplicáramos y consolidáramos al interior de nuestra organización sindical la estrategia de transformación y construcción del futuro de nuestro sindicato. Es así entonces que reivindicando nuestra historia, el CENTE vive un profundo proceso de transformación y trascendencia sindical. El enfoque visionario del maestro Juan Díaz de la Torre encabeza los esfuerzos que como organización debemos hacer para conocer y anticiparnos a los nuevos tiempos. Realidades que es necesaria y urgente apropiarse de los temas para conocerlos, debatirlos y dominarlos, y así fortalecer nuestra representatividad y profundizar la democracia para profesionalizar la gestión y servir mejor a todas y a todos los trabajadores de la educación. Por lo tanto, el día de hoy, al iniciar la segunda jornada de formación y capacitación sindical en la sección 16, refrendamos nuestro compromiso de trabajar por la razón de ser histórica de la organización y con la visión de transformación, acorde a las necesidades que marcan los cambios. Con esta videoconferencia magistral, damos inicio a los espacios de capacitación que se generarán dentro de la segunda jornada de formación sindical y que en unos momentos más esta conferencia estará llegando a muchos espacios de las regiones, pero que también en una calendarización previa llegaremos a todos los espacios de la geografía de Jalisco. En ella, en esta jornada, veremos temas como planeación estratégica, historia y documentos básicos del CENTE, sindicalismo de servicios, calidad educativa, marco educativo y marco legal, cultura de la transparencia, habilidades y recursos comunicacionales, desarrollo personal, discurso, políticas públicas y reformas estructurales, dando hoy inicio con el primer tema que corresponde a gobernanza. Es importante destacar que una organización de vanguardia como la nuestra, con visión de futuro, de proyección, debe ser flexible para adaptarse a los nuevos tiempos y demanda que sus líderes, sus dirigentes, se adapten al nuevo paradigma, que implica ser capaces de entender y adoptar nuevas habilidades personales, profesionales y de representatividad, mismas que la transformación sindical requiere y a la que nuestro presidente nacional nos invita y encausa a través de la formación y de la capacitación. Con ello, se nos posibilita para construir el futuro al interpretar conceptos y unificar criterios que nos permitan entender la nueva propuesta sindical, con lo que conformamos nuestra capacidad para construir, como lo dijo el maestro Juan Díaz, un nuevo relato y demostrar inteligencia para mantener viva la acción política, con la que buscamos siempre ser los actores
que demanda la realidad social. El CENTE entonces propone un nuevo paradigma, la gobernanza, y bajo esta perspectiva considera como un eje transversal de acción en donde buscamos conducir los trabajos con certeza, transparencia, frescura y jovialidad desde las bases, más unidos que nunca, con legitimidad y legalidad a partir de nuestra autonomía sindical, con acciones pujantes, lejos de cualquier asomo de aislamiento o exclusión. Entonces, para entender el tema de gobernanza y su trascendencia en la vida de nuestra organización y en el ámbito educativo, aspectos medulares para nosotros. Transformación. Está con nosotros el doctor Luis Fernando Aguilar Villanueva, quien mucho nos honra con su presencia y a quien le reconocemos su trayectoria como investigador y especialista en filosofía política. Gracias nuevamente, maestro Juan Díaz, por estar entre nosotros. Gracias por estos espacios de reflexión que tenemos en la organización sindical y que estamos ciertos que dentro del programa de formación sindical habremos de ir a las regiones, habremos de visitar a nuestros compañeros, habremos de llevar la transformación que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación nos está demandando a los dirigentes, y en ello la sección 16 con esta conferencia magistral se pone a la vanguardia. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias, doctor, de antemano. Buenas tardes. Escuchemos el mensaje del presidente del Consejo General Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, maestro Juan Díaz de la Torre. Muy buenas tardes a todas, a todos. Los saludo con aprecio, con afecto, y al saludarlos con puntualidad les establezco que es un saludo que expreso en toda la geografía del país. Muchos de ustedes lo saben, otros lo han vivido, otros lo interpretan, pero hay una realidad, compañeros. En el último año y medio, y particularmente en diciembre y enero de este año, pero hablo del último año y medio, hemos realizado no menos de 100,000 reuniones de todo tipo, masivas, estatutarias, de reflexión, a nivel de escuela, a nivel de región. En esta etapa trascendental en la historia del sindicato. Y la visión no es de Juan Díaz, la visión es de la institución. Nadie tiene derecho a conquistar el futuro si no asumes y no conoces de dónde vienes. En este mismo lugar, en 1972, aquí se hacía Escoleta. La Escoleta que nos permitió a muchos recién incorporados al servicio a conocer, a formarnos, a interpretar, a saber lo que nos correspondía hacer. Los temas eran, uno, que no puede quedar fuera de la agenda del día de hoy, como lo fue entonces y lo será en el futuro, la historia del sindicato. El que no conoce de dónde viene, no sabe a dónde va. Y tenemos mucho en qué pensar sobre la historia del sindicato. El otro tema era la interpretación del talón del cheque, el conocimiento de nuestro reglamento de promociones, apenas incipiente. Y ahí estuvimos. Saludo con aprecio al maestro y reconozco y agradezco la invitación al maestro Flavio Bernal, secretario general, y a su comité ejecutivo seccional. Saludo a todas y a todos ustedes, integrantes del comité, secretarios generales, directivos, y a los más de 3,000 compañeros que en este momento nos están viendo y escuchando a través de estas nuevas herramientas que nos proporciona la tecnología. Saludo con aprecio y con respeto, y al saludarlo le expreso mi reconocimiento por estar aquí, en su casa, después de tantos años que dirigió la sección al maestro Manuel Ares, en pie y al orden, dándole sentido a su vocación de sindicalista para darle contenido al futuro de la organización. Te agradezco que estés, Manuel. Muchas gracias. Estamos obligados, compañeros, a entender lo que entendieron quienes han dirigido el sindicato desde hace 71 años.
acompañar el proceso de la consolidación y de la construcción de las instituciones del país y acompañar en ello la consolidación del sistema de la educación pública ha sido una tarea sustantiva de la organización sindical. Y en todos los momentos, en los grandes debates, en las grandes crisis, ahí ha estado el Magisterio de México. ¿Y cuál es la capacidad que se demostró entonces y que hoy estamos obligados a demostrar? Leer el escenario, interpretar los hechos y ponernos a tono y a tiempo con el tiempo, es decir, hacer como hicieron los viejos sindicalistas, en una hora de transformaciones, transformar para estar en las reformas y de ser posible conducirlas. Ese es el desafío y no tiene que ver con edades, ni con perfiles, ni con niveles educativos, tiene que ver con una convicción sindical plena que debemos de tener. Luis F. Aguilar, no me atrevo a decir porque no tengo la autoridad para decirlo desde esa perspectiva, si no es el mejor, es uno de los pensadores más lúcidos y más importantes en el mundo del tema de la gobernanza. Y tenemos el privilegio de que ha compartido en los últimos meses su vocación, su experiencia con el CENTE, con los trabajadores de la educación, y nos centra en una de las grandes decisiones que hay que tomar en esta necesidad de transformarnos para estar a tiempo con el tiempo. El tema de la gobernanza es el tema que atraviesa los 8 ejes estratégicos de acción del sindicato y los 12 temas del programa de formación sindical que describió el maestro Flavio hoy. Apropiándose, interpretando y eventualmente asumir la decisión de transitar por esta propuesta, todos los demás temas de manera natural se vinculan a este ejercicio que el sindicato tiene que hacer para poder trascender, tener vigencia y salir fortalecido de este proceso de transformación. El día sábado, por los 3,000 en las 118 sedes que están ahorita, el próximo sábado vamos a tener una reunión con 500 compañeros representantes de escuela en Hidalgo, en el que vamos a hacer estatutariamente la primera reunión nacional de representantes de escuela. Estatutaria, no un discurso, una agenda de trabajo. Y se van a conectar, ya hicimos el ensayo, 100,000 representantes de escuela de todo el país. De hecho, los 3,000 que ahorita están, es un hecho que estarán allá y muchos de ustedes estarán conectados. Si no damos cauce a incorporarnos a estas nuevas herramientas, hoy la opinión pública y la decisión de las personas, de los ciudadanos por vincularse a uno de los ejes, no transita necesariamente por lo presencial. De hecho, todo el discurso institucional y de los actores fundamentales, o como se dice ahora, de los poderes fácticos, está siendo cuestionado por algo que no existía ni en 1968, ni en 1988, ni en el año 2000, ni en 1994, que hubo un levantamiento armado, no lo olvidemos. Todo hoy en este escenario que vive el país nos obliga a reflexionar con claridad qué existe además de la lucha de nuestros derechos y de nuestras prestaciones. Todo es una nueva crisis con una diferencia que no existía en esos momentos. ¿Cuál es? Las redes sociales. Las redes sociales están interpelando el discurso de las instituciones. El discurso sólido de la presencia, y la opinión pública está conformándose por esas vías. Hace años acudíamos a las 10:30 de la noche a escuchar a un santón de la comunicación que nos leyera la misa de qué pasó en el día, cuál es el estado que guarda el país. Así era. Hoy, compañeros, lo que sucede a las 10:30 sigue existiendo, pero es un refrito, porque lo que sucede en el día está corriendo en tiempo real en todos los sectores. Vean lo que pasó antier. Una frase, en 2 horas, trending topic. Cualquier cosa. Si no estamos en eso como sindicato, estamos perdidos, estamos extraviados, si no le damos por esa vía. Por eso estamos haciendo este ejercicio
Es un ejercicio serio, que no abandona la parte sustantiva, presencia, de tú a tú, vernos a los ojos, reflexionar nuestros temas y nuestros desafíos. Pero, si nos atenemos a cómo fue en ese programa del 72 para formar, aquí la capacitación en este mismo auditorio, una comisión nombrada para que elaborara el documento, el folleto, el boletín, el díptico, el tríptico en el taller que teníamos aquí. Mañana la reunión con ellos para tenerlo, repartirlo. Pasado mañana vete a la región, convoca a los secretarios generales para que el viernes ya tengamos todos. Y luego los secretarios generales que se vayan a sus escuelas a decirle a los compañeros. Pasaban no menos de 15 días. En este momento, compañeros, 15 días es otro mundo. Lo que va a pasar mañana, lo que sucederá mañana, deja en el soslayo y de manera marginal lo que pasó hoy. Es un vértigo y una serie de acontecimientos y de decisiones efímeras, pero sustantivas porque van marcando, de la que no escapa nadie. Y ahí están los hechos, obsérvenlo. Nadie es nadie. Ya no digamos un dirigente sindical. El objetivo entonces de poner el tema de la gobernanza como el tema transversal que camina al lado de los 2 temas de formación y de los 8 ejes estratégicos es capacitarnos en esta decisión, reflexionarlo, debatirlo, como lo ha dicho el secretario general, y a partir de ahí construir el nuevo piso de la organización sindical. Recordando siempre que hay mucho de qué enorgullecernos del pasado, pero al mismo tiempo tenemos mucho que defender, mucho que cuidar y mucho que conquistar todavía. Le saludo a nuestro amigo el doctor Aguilar y créanme lo que va a ser un platillo extraordinario lo que nos va a presentar. Les pido que lo reflexionemos y no tengo duda que él nos acompañará, que luego no le alcanza su tiempo para que nos permita llevarle al país y que conozca a este ejército de México, ejército civil, que es demandante, es exigente, sí, pero también de una profunda nobleza y de un compromiso con México fuera de toda duda. Quiero leer lo que traigo preparado para no improvisar y no perderme en miles de cosas que tenemos que decir. Antes de leer la propuesta de lo que va a presentar el doctor, debo decirles que el día 25 de febrero vamos a echar a andar el canal de televisión en internet de nuestro sindicato. Ya está la programación, ya están los contenidos, ya está todo. Y ahí estaremos. No lo tiene ningún sindicato en el mundo. El sábado en Hidalgo vamos a entregar los primeros 500 teléfonos a todos los representantes de escuela. Y en los próximos 15 días vamos a entregar 80,000 teléfonos a todos los representantes de escuela con tiempo aire y con todas las llamadas que esos 80,000 hagan entre sí sin ningún costo. Que permita al secretario general enviar un mensaje y en tiempo real comunicar lo que quiera comunicar. Y al mismo tiempo recibir lo que los compañeros quieren decir. Y no siempre serán felicitaciones ni agradecimientos. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema? El propio Comité Nacional, enviar mensajes, ya hemos enviado los primeros, enviamos en diciembre 800,000 mensajes, llegaron 300 y tantos mil y solo lo abrieron como 200,000, pero es un hitazo. Por supuesto tenemos 3 de cada 4 que tenemos que vincularnos, dar y recibir, es una realidad. Esos teléfonos estarán aquí ya, y permitirán estar en una agenda concretita, que nos permita cumplir el compromiso que tenemos para este año, que es ¿cuál? 2 cosas sustantivas desde el punto de vista, perdóname Luis por favor, desde el punto de vista sindical. Desde 1992, cito la fecha porque fue la reforma estatutaria sustantiva que se hizo, si hacemos una gráfica de barras en la negociación salarial desde entonces, no ha habido un solo año que no haya crecido. Ahí está, seguramente ya lo tienen. Cada año hemos ido hacia arriba en línea ascendente, incluido el 2013 y el 2014. Nuestro compromiso y nuestro reto es que el 2015 sea de la misma manera. Y 2, tengo que decirlo, pero luego no lo valoramos, compañeros. No son menos de 1,600 prestaciones que tenemos.
no las tiene nadie. Ni vamos a perder, ni hemos perdido ninguna. Alguien dijo en la sección hace unos meses, ya nos fregaron, pues bueno, pues vamos a darle, ¿qué nos fregaron en qué? Ni una sola prestación vamos a perder. Y la negociación tiene que ser en línea ascendente. El presupuesto en el que se metieron nuestros diputados de todos los partidos políticos nos ayudó. Hay un compromiso de la Secretaría de Hacienda y por supuesto hay una negociación que hay que hacer con el respaldo de ustedes. Nomás que hay que entrarle, compañeros. El valor sustantivo de la democracia es la participación. Por primera ocasión en la historia del sindicato, el año pasado subimos a la página del CENTE el pliego general de demandas con todos los aspectos. ¿Qué ocultamos? No tenemos nada que ocultar, no hay nada vergonzante en lo que pedimos. Y enviamos 400,000 mensajes para que los compañeros lo vieran. Y luego con la negociación resuelta, enviamos otros 450,000 para que vean el resultado. ¿Cuántos ingresaron a verlo? Es vergonzoso, 32,000. No es culpa de los compañeros, es culpa de nosotros, porque no comunicamos de la mejor manera lo que los compañeros deben saber. Por eso el tema de la comunicación y estas 13 plataformas de comunicación que requerimos ser más eficientes y más eficaces en la forma en que nos vinculamos con los compañeros. El tránsito en lo que se hizo y se decidió en el pasado y las formas en las que hoy se hace y se decide en el presente, tiene un hilo conductor: la búsqueda de nuevos referentes para contar con mejores respuestas. Cuando conocíamos las respuestas, compañeros, en los hechos lo que sucedió, nos cambiaron las preguntas. Las respuestas del pasado no es que no sirvieran, es que hoy las preguntas son otras y hay que construir una nueva reflexión que hemos decidido, un nuevo relato. No reinventar al sindicato, asirnos del pasado extraordinario donde venimos y construir un nuevo relato para dar respuesta a las nuevas preguntas que hoy están aquí. No nos sirven las del pasado, no nos sirven, pero no las podemos abandonar porque de ahí es donde hemos conseguido lo que tenemos. ¿Y cómo lo hemos conseguido? En 3 ejes sustantivos. Hay historia, no es invento. Diálogo, acuerdo, negociación, y va de nuevo. A diferencia de otros que plantean la ruptura, movilización, negociación, movilización. La suma de las ausencias de los trabajadores de Oaxaca en los últimos 7 años, en la lógica de movilización, negociación, movilización, representa 1 año de pérdida de clases de los niños. Es una traición a México. No abandonamos el derecho a parar, a manifestarnos, a exigir, pero como dicen, perdón la vulgaridad, jugada que mete gol es la que tienes que repetir, y lo que tenemos lo hemos conseguido en esa lógica, y así es como lo tenemos que conseguir. Estoy convencido que el trabajo de Luis Aguilar corre por 2 vías paralelas. De un lado, su interés intelectual por la evolución disciplinaria que lo ha llevado a recorrer el camino del estudio, de la objetividad, pasando por la teoría de las políticas públicas, y por el otro, el que tiene que ver con su propia experiencia como consultor y hacedor de decisiones. Tenemos un mexicano de excepción entre nosotros en este momento, compañeros. Les pido que lo valoremos. Teoría y práctica que se conjugan en una propuesta de modernidad democrática en la que la difícil tarea de la conducción de una organización como esta tiene el imperativo de incorporar a los colectivos mismos en la hechura de las soluciones. No es desde arriba como se va a poder seguir construyendo, compañeros. La incorporación del colectivo, eso implica hacerte cargo de tu propia capacitación, dar el debate y ganarlo. Y si abrimos el debate y nos lo ganan, los que nos ganen el debate tienen derecho a dirigirlo. ¿O qué tendríamos que hacer? Pero no nos lo van a ganar, porque hay escuela, hay raíz, hay compromiso. Hacer lo que se tiene que hacer, hacerlo cuando y como se debe de hacer, hacerlo bien una sola vez. Pasa hoy a reconocer que la responsabilidad de lo que nos es común tiene un valor superior a las individualidades. Todos somos importantes, ninguno imprescindible como queda visto.
como queda visto en nuestra experiencia reciente, nadie, compañeros, nadie es más importante que el sindicato. El valor de nuestra individualidad sirve para darle sentido y conducción, pero no es patrimonio de ninguno de nosotros. Es la historia de lucha de 71 años de miles y miles de trabajadores, y ese es el valor de lo colectivo que trasciende a cualquiera de nuestras individualidades. Por más capaz o por más claro que tenga en la decisión que se tiene que tomar sobre mí como dirigente. Esta visión comparte un elemento fundamental con lo que somos los trabajadores de la educación. Reconocer que el individuo y las sociedades tienen la capacidad para generar respuestas y para emprender proyectos. En este marco lo sabemos con claridad. Recuperar la confianza en nuestras propias capacidades. No más una visión paternalista. Hacernos cargo de nuestro propio destino. Está en nuestras manos hacerlo para darle sentido hacia adelante. No tiene el Estado mexicano ninguna otra fuerza social y que debe de traducirse en fuerza política que lo que somos nosotros. Todos los días 1,5 millones de los nuestros atraviesan la línea de los que vivimos en la formalidad y se conectan con la informalidad, que son millones de mexicanos que no tienen nada. No hay presencia del Estado mexicano en esa parte más que de nosotros. Ese es un valor, pero un mérito, y ese mérito también cuesta. Por eso no podemos abandonar la lucha. Esta visión comparte un elemento fundamental con lo que somos los trabajadores de la educación. Reconocer que el individuo y las sociedades, discúlpenme, la gobernanza es, en todo caso, nuestra propuesta de construir una nueva normalidad en que los principios de la convivencia democrática tienen cauces eficientes y eficaces de realización a partir de que se reconoce y se estimula la capacidad de cada uno de nosotros. Es ponernos de acuerdo y construir desde la base, desde la riqueza de visiones que somos, que miran hacia un mismo destino en permanente construcción. Hacerlo de manera permanente como parte de una cultura de convivencia es reconocer también que cada uno de nosotros habremos de asumirnos como verdaderos activistas, no burócratas sindicales, activistas de la acción educativa y sindical frente a los escenarios que ustedes los observan. El país vive un momento delicado, que igual y encuentra la ruta de fortalecimiento de sus instituciones, e igual puede derivar en algo que no conozcamos que haya pasado en la historia. No estamos en un escenario para ser omisos o voltearnos para otro lado. Hay una realidad que ustedes ven, que todos vemos todos los días. Hacerlo de manera permanente como no se trata de modificar el tamaño de los espacios de dirección, de achicar los aparatos de conducción, sino de modificar su papel de las estructuras, de manera que se transformen en instancias y espacios versátiles, capaces de enfrentar condiciones cuyo entramado se modifica de manera permanente y diversos actores y propuestas se incorporan con el mismo ritmo con el que se modifican. Todos los días cambia. ¿Cómo nos va a impactar la reducción al presupuesto? ¿De qué tamaño impacta, además de comunicaciones y transportes, en CEP? ¿Cuál es la lógica de los negociadores de la organización? ¿Quién de los que están aquí conoce la negociación y puede decir, yo soy capaz en ese tema? Son contados, compañeros. Inclusive a nivel nacional, son pocos los dirigentes sindicales que dominan a perfección la histórica de la negociación y la ruta estratégica. ¿Cómo vamos a darle pelea? Lo que ya estamos haciendo en este momento, dialogar con CEP para ver cuáles son los programas que se afectan y cómo va a afectar esto a lo que a nosotros nos importa. No solo los salarios y las prestaciones, sino nuestras escuelas. La gobernanza privilegia el tránsito de la institución a los programas y de los programas a los instrumentos, sustituyendo las estructuras verticales por redes de contacto y comunicación. Redes horizontales que permitan, al compartir un mismo propósito, vincularnos en automático con el propósito de la institucionalidad. No hay forma. Obama, el Papa o quien ustedes quieran, si no forma parte de las redes y de la construcción de esta visión colectiva, está perdido. El gremio
Los gremios, por definición, el nuestro, no escapa a esa historia. En términos absolutos, la religión de los gremios tiende a cerrarse, a construir una jerga, una agenda específica y protegerse desde ahí. Sin perder esa necesidad gremial, tenemos que abrir, horizontalizar y construir una comunicación más efectiva. No es un discurso, compañero, es un programa de trabajo. No es una ilusión, es una acción que hay que realizar todos los días. Tenemos claro que nuestra vigencia como colectivo nos coloca en la ruta de ser facilitadores, de desarrollar habilidades de dirección sobre la base de la cooperación, de garantizar un sindicato y un sindicalismo en el que el monopolio de las propuestas sea de todos, en el que cada trabajador de la educación sea portador de las llaves que vayan abriendo nuestra presencia en los contextos diversos y en diferentes momentos. La gobernanza, en síntesis, permítame parafrasearlo, doctor Aguilar, inaugura y justifica una nueva manera de concebir lo público, lo colectivo y la hechura de las propuestas y las respuestas. Trascender las prácticas y las inercias burocráticas, construir cauces estratégicos, planeación estratégica, no dirección sindical por ocurrencia o por sentimiento, planeación estratégica con objetivos, con responsables, con recursos específicos, metas a alcanzar y rinde cuentas. ¿Alguien quiere saber cualquier tema de cualquier cosa del sindicato? Píquele cente.org, ahí está lo que el sindicato dice. ¿Alguien quiere saber en qué estamos gastando los recursos del sindicato? Apriétele a OPTI, Observatorio Público de Transparencia del Sindicato, que no lo tiene ningún sindicato en el mundo, y diga. ¿Y no le parece adecuado ni suficientemente transparente? Exija que se le informe de mejor manera. Lo que tenemos ahí es el convenio que firmamos con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es la forma en que tienes que informar. Pero todo mundo de los nuestros, y para los recursos públicos, cualquier mexicano que lo quiera, puede picarle ahí, darse cuenta, digo, no estoy conforme con todo el nivel de información, requiero más. No es discurso, compañeros, son hechos concretos que están ahí. Y cada quien se hace cargo. Si manejo recursos, los informo, y no corresponde con lo que es la transparencia, nadie antes que el sindicato, nadie es nadie. El que maneje recursos públicos, cumple por favor, recursos sindicales, cumple por favor con la norma estatutaria. Lo expresamos en la reunión del secretariado aquí en Guadalajara el 21 de diciembre, algo así. El que maneje recursos del sindicato en el Comité Nacional de Vigilancia presente su declaración patrimonial. Cuando surja un problema, la sección o el Comité Nacional no pueden estar por delante de ninguno. Está en el estatuto, no lo inventemos nosotros, está ahí. Estoy convencido que por esta vía habremos de eliminar las brechas entre la agenda sindical y sus resultados, entre lo que planeamos y lo que alcanzamos, entre lo que nos proponemos y lo que logramos en los contextos en el que hoy participamos y en los que habremos de conformar para seguir siendo útiles a nosotros mismos y fundamentales para la sociedad. Voy a obviar una serie de reflexiones porque me estoy excediendo y necesitamos escuchar al doctor. Solo quiero decir finalmente que felicito al maestro Flavio, a su comité ejecutivo seccional, a todos ustedes y a quienes han tenido la gentileza de conectarse a estos más de 3,000, agradecerles a nombre de la organización sindical porque han atendido una convocatoria que tiene como destino la defensa de nuestras escuelas, la lucha por nuestros derechos y un mejor sindicato para todos nosotros. Les felicito a todos y les convoco a que lo sigan haciendo de la misma manera. En pocas palabras, compañeros, el sindicato es viable, está vigente y con la fortaleza y la participación de todos nosotros, así se mantendrá en el futuro. Les agradezco mucho y por supuesto les convoco finalmente. Aquí están, 200,000 imprimimos. Aquí está el tema de la gobernanza. ¿Quién lo tiene ya? ¿Se va a entregar al final? Aquí está, compañeros. Es un tema, es un ejercicio serio, con rigor científico, profesional, no discursos vanos. Lo mismo que los otros 12 temas del programa de formación sindical. Muchas gracias y discúlpenme, por favor. Adelante. Muchas gracias. Discúlpame que te heredé, pero tú tienes ese escenario que... El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está trabajando por la construcción de una mejor manera de hacer el trabajo sindical. Nuestro sindicato
no debe ser visto como un organismo estático, porque a lo largo de 7 décadas de vida ha sabido contribuir con los cambios que han demandado los mexicanos. Hoy, con las transformaciones que genera la reforma educativa, nuestros derechos laborales siguen firmes. La labor del CENTE implica el acercamiento con los agremiados, comunicación, gobernanza, rendición de cuentas, una relación de trabajo colaborativa, entre otros que son los temas de acción rectores que dirigen la vida sindical actual. De allí se presenta la necesidad de escuchar a los expertos. El conferencista que hoy nos ilustra con el tema La nueva gobernanza pública y educativa, el doctor Luis Fernando Aguilar Villanueva, es doctor en filosofía con especialidad en filosofía política. Realizó sus estudios de doctorado en la Pontificia Universidad Gregoriana, Roma, y en la Universidad Estatal de Tubinga, Alemania. Fue profesor investigador de la UNAM, el Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y profesor invitado del Colegio de la Frontera Norte. Ha escrito decenas de artículos y capítulos de libros sobre temas de teoría política y administrativa, y es autor de 11 libros, siendo los más recientes Gobierno y Administración Pública, El Gobierno de Gobierno, Gobernanza y Gestión Pública, y los más conocidos, sus 4 antologías y estudios introductorios sobre política pública que tiene 9 reimpresiones. Fue el principal introductor de la disciplina de políticas públicas en México y en el mundo académico de la lengua española. Es una referencia en temas de gobierno, política pública y gestión pública en América Latina y España, donde enseña regularmente y es invitado como conferencista en congresos y seminarios. Ha sido miembro del Comité de Expertos de la ONU en Administración Pública, del que fue relator, vicepresidente y presidente. En el sector público, fue subsecretario de Desarrollo Político y coordinador de asesores del secretario en la Secretaría de Gobernación. Es investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores y ha sido el primer doctor honoris causa del Instituto Nacional de Administración Pública. Actualmente es el director fundador del Instituto de Investigación en Política Pública y Gobierno de la Universidad de Guadalajara y es coordinador en la Red de Política Pública de la Universidad de Guadalajara. Doctor Luis Fernando Aguilar Villanueva, escuchamos su participación. Maestro Juan Díaz de la Torre, presidente líder del Consejo General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, maestro Flavio dirigente de la sección 16, estimados dirigentes de esta sección, profesores, maestros que nos distinguen con su presencia. En este cuaderno que les dieron, ustedes encontrarán un artículo mío que se llama Gobernanza, el nuevo proceso de gobernar, y ahí está bien dicho y dicho con rigor y estructura lo que pienso decirles hoy. Yo voy a retomar la conferencia que dicté en Zacatecas en la reunión del Consejo General, en la reunión extraordinaria del Consejo General. Es un texto muy largo, por lo cual ustedes pueden solicitarlo a los organizadores de esta reunión, que seguramente se los pueden dar. Es un PowerPoint que ustedes ahí podrán verlo con más detalle. Es muy largo, entonces yo iré saltando muchas cosas, pero espero ser extremadamente claro. Y no quiero rebasar 1 hora, así que tendré que saltar muchos puntos. Entonces, ¿empezamos? Adelante. Ese es el contenido de lo que pensaría decirles. En el primer punto, tratar de que ustedes puedan percibir que la cuestión actual, contemporánea, es la cuestión sobre si los gobiernos tienen capacidad y eficacia directiva, si los gobiernos pueden realmente gobernar con éxito. El segundo punto, voy a abordar lo que han sido las 2 respuestas a esta cuestión.
la línea de la gobernabilidad, que seguramente les es más conocida, y la línea de la gobernanza, que es muy nueva, es muy reciente. Entraré a definir qué entender por gobernanza, los tipos de gobernanza, las dimensiones de la gobernanza, y particularmente de lo que hoy se llama la gobernanza nueva o gobernanza moderna. Sin embargo, esta gobernanza no solo tiene respuestas, sino enfrenta problemas que hay que saber resolver. Y por último, entraré al tema de la gobernanza educativa. Muy probablemente los 4 primeros puntos voy a hacer rápido para concentrarme específicamente en la gobernanza educativa. Pues empezamos. La cuestión central. Adelante. En el siglo XIX y en el siglo XX, la cuestión central fue la legitimidad política de los gobernantes. Todo el mundo estaba cansado de malos gobiernos, autoritarios, totalitarios, corruptos, represivos, que no soportaban la pluralidad, frecuentemente hasta homicidas. Y entonces la batalla era cómo liberarnos de estos gobiernos que no merecían obediencia y que no tenían derecho a gobernarnos por esos vicios. Y en positivo, el problema era cómo construir gobiernos representativos, elegidos, mayoritarios, confiables, claros, transparentes, observantes de la ley. Esa fue la batalla del siglo XIX y XX y fue la batalla que dimos también en México. Y así democratizamos gobiernos municipales, gobiernos estatales y gobierno federal. Bueno, hoy ese ya no es el problema. Aunque siga habiendo problema, como hemos visto, caso Iguala u otros, el problema hoy es si esos gobiernos ahora legítimos son capaces de dirigir, son capaces de gobernar, son capaces de conducirnos. ¿Y a través de cuáles medios? Este es el problema, la capacidad y eficacia directiva de los gobiernos. Hagámonos una pregunta que no es retórica. ¿Gobiernan los gobiernos? ¿En qué cosas gobiernan los gobiernos? ¿En qué cosas no gobiernan? ¿Y en qué otras cosas desgobiernan? Adelante. Entonces ha habido un desplazamiento de la cuestión que podemos llamarla el desplazamiento del gobernante a la gobernanza. Y pensemos gobernanza como proceso de gobernar. Lo que cuenta hoy no es tanto el gobernante, sino el modo como el gobernante gobierna, como el gobernante dirige. El problema ya no es la legitimidad del cargo del gobernante, ya no es producto de elecciones manipuladas, de resultados electorales inducidos. Ya la mayor parte de los gobernantes son cada vez más obedientes de la legislación y no aceptan la vergüenza de la ilegalidad, arbitrariedad, infracción. Hoy el problema no es el gobernante, el problema es la gobernanza. En el lenguaje internacional se habla de from government to governance. Este es el paso que cuenta. Adelante. ¿Y por qué el gobierno se ha vuelto problema? Para mis padres, para mí mismo, el gobierno era el que resolvía problemas. Hoy, en cambio, el gobierno es parte del problema o es el problema. ¿Y a qué se debe esto? A factores endógenos al interior mismo del gobierno y a factores exógenos fuera del gobierno en el contexto económico social. Los factores endógenos, pues vivimos en un régimen democrático en consolidación, ¿no? Puede ser que el gobierno federal sea más robusto, sea más responsable que el estatal y que los estatales más que los municipales. Hemos observado un desastre en muchos aspectos de los gobiernos municipales. Entonces, la democracia está en consolidación, está en afirmación. No representa aún la respuesta a todos los problemas más importantes. La crisis fiscal. Piensen en la crisis fiscal del 88, piensen en la crisis fiscal del 94 en México, o piensen en la crisis fiscal en la que están sumergidos los estados europeos mediterráneos desde el 2008.
Piensen en Grecia simplemente en este momento. La arbitrariedad. Sigue habiendo gobiernos arbitrarios. La corrupción. Estamos inundados por hechos de corrupción, no solo en México, sino en otros gobiernos. Los problemas de representatividad política, lo que llamamos partidocracia. ¿Qué queremos decir? Que los partidos están gobernando siguiendo sus intereses y no siguiendo los intereses de la sociedad. El talón de Aquiles de la democracia contemporánea es justamente su falta de representación. Defectos de estructura y bajo desempeño de la administración pública. La disociación intergubernamental. Que quisiéramos ver mayor coherencia y coordinación entre salud, educación, vivienda, desarrollo social. Y lo que vemos son secretarías, institutos, comisiones disociadas. La fragmentación intergubernamental. Los gobiernos estatales no están coordinados entre sí, ni coordinados con los municipales, ni coordinados con el gobierno federal. Las distorsiones del sistema de justicia y del sistema de policía. Adelante. Todos esos son factores endógenos que han llevado a que el gobierno pierda capacidad y eficacia directiva. Pero hay factores exógenos también que rebasan las capacidades del gobierno. La liberalización y globalización de los mercados iniciados en los años 90. La preeminencia hoy del capital financiero sobre el capital productivo. La transterritorialidad de los asuntos públicos, ese es un tema importantísimo. Las cosas que más importan a las personas y que importan a nuestras vidas no están localizadas, son todas transterritoriales. Rebasan la circunscripción municipal, la circunscripción estatal y la misma circunscripción del Estado-Nación. La individualización creciente de la sociedad. Lo que hoy se valora en gran manera en las sociedades son las capacidades, la inventiva, la responsabilidad de los individuos y ya no tanto sus identidades sociales, familiares, vecinales, locales, etc. La diferenciación que hay entre los sistemas de acción de la sociedad y el impacto de las tecnologías de información. La globalización de lo que hoy se llama la conectividad. Todos estos son factores muy nuevos y muy difíciles, espinosos y complejos para que el gobierno los pueda manejar él por sí mismo. Adelante. Entremos al problema de la ineficacia de los gobiernos. ¿A qué se debe la ineficacia de los gobiernos? Hay estas 5 Is o Is. El primero, a su ilegitimidad. El gobierno ilegítimo, el que ocupa ilegalmente el cargo y que actúa arbitrariamente, el que no tiene una legitimidad política o legal política, es el gobierno por definición ineficaz, ineficiente, puesto que no merece el respeto, la confianza, la credibilidad de la ciudadanía. La ilegitimidad. Puede ser que hayamos ya resuelto este problema. El segundo, la impotencia. Hay gobiernos que carecen de las capacidades, no tienen las capacidades económicas, financieras, analíticas, organizativas, humanas para resolver los problemas. El tercero puede ser que sí tengan esos recursos, que sí sean capaces, pero son incompetentes en cuanto tienen un uso deficiente y un uso erróneo, equivocado de las capacidades que poseen. El cuarto es la ineficiencia. Puede ser que sí sean potentes, sean competentes, pero los resultados que logran son desproporcionados a la cantidad de costos tangibles e intangibles, económicos y no económicos. O sea, producen los beneficios con demasiados costos. Pero el último problema, el hoy contemporáneo, ya no es tanto la ilegitimidad, la impotencia, la incompetencia o la ineficiencia, sino es la insuficiencia. Los gobiernos son insuficientes para la magnitud y complejidad de la tarea directiva. Aún si legítimo, aún si potente, aún si competente, aún si eficiente, es insuficiente para la tarea. Adelante.
hemos dado respuestas. Piensen en nuestro país las respuestas que hemos dado. A la ilegitimidad, pues hemos hecho toda una transición democrática, hemos hecho reformas institucionales políticas para reconstruir el imperio de la ley, hemos democratizado el régimen político, etc. Para la impotencia e ineficiencia hemos ofrecido respuestas y realizado reformas en las finanzas públicas que se llamó la política de ajuste, de cómo ajustar ingreso y gasto. Para otro tipo de impotencia, incompetencia, ineficiencia, hemos hecho reformas administrativas del tamaño, de la normatividad, de la estructura, de los procesos, del perfil del personal administrativo. Adelante. Para la impotencia, incompetencia, ineficiencia de las decisiones directivas del gobierno, hemos introducido la disciplina de las políticas públicas, el análisis de políticas públicas e iniciado la gobernanza, particularmente las propuestas que veremos de nueva gobernanza. Adelante. Bueno, entonces hemos tenido respuestas. Esos últimos 30 años en México han sido respuestas institucionales, políticas, respuestas fiscales, respuestas en el presupuesto, respuestas en la administración, respuestas en el mejor análisis y diseño de políticas públicas y en nuevos estilos de gobernar. Pero estas respuestas han sido más bien parciales y discontinuas, desarticuladas, necesitan ser integradas. Esas respuestas también se han centrado más en el gobierno que en la sociedad. Son todas respuestas del gobierno al interior del gobierno. Todas son reformas del gobierno y se requiere una apertura a la sociedad, una integración a la sociedad, una participación ciudadana a fin de que esas respuestas realmente sean efectivas. Ya han sido respuestas más bien técnicas y se requiere más bien diálogo, interlocución con la sociedad. No solo razón técnica, sino lo que hoy se llama razón dialógica. No solo la capacidad de encontrar los mejores medios para realizar los fines, sino la capacidad de conversar con otros interlocutores, con otros actores para definir cuáles son los fines apropiados y cuáles son los medios idóneos para alcanzar esos fines. Y por último han sido todas respuestas desde el enfoque de la gobernabilidad. Y aquí entramos al tema de la gobernabilidad. Adelante. Veamos gobernabilidad primero, adelante. Adelante. Gobernabilidad es el enfoque más común en nuestro medio. Usamos a cada rato palabras como problemas de gobernabilidad, crisis de gobernabilidad. ¿Y qué entendemos por gobernabilidad? Por gobernabilidad se entiende la probabilidad de que los gobiernos democráticos gobiernen. Y por ingobernabilidad se entiende la probabilidad de que los gobiernos democráticos dejen de gobernar o desgobiernen. ¿Y a qué se atribuye esa probabilidad de gobernar o esa improbabilidad de gobernar? A la capacidad o incapacidad de los gobiernos. Más bien se debe a esas dos cosas, a impotencia y a incompetencia. El problema de la incompetencia es serio, pero es resoluble. Finalmente hay elecciones periódicas que nos llevan a cambiar gobernantes y a sustituirlos por gobernantes más apropiados, más inteligentes, más responsables, más transparentes, más dialógicos, etc. En cambio, el tema de la impotencia del gobierno es serio, carece de las capacidades. Entonces, el enfoque de la gobernabilidad lo que quiso decir, para que los gobiernos gobiernen, tenemos que dotarlos con todas las capacidades que requieren para no ser rebasados por los problemas y que los puedan responder, para no ser rebasados por las necesidades sociales y las puedan satisfacer, y no ser rebasados por los conflictos sociales y los puedan resolver o conciliar. Entonces, en el enfoque de la gobernabilidad, todo depende del gobierno. Si el gobierno tiene todas las capacidades requeridas, vamos a tener gobernabilidad. Si el gobierno carece de esas capacidades, la conclusión será la ingobernabilidad. ¿Ok? Entonces, la primera situación de incompetencia exige dotar al gobierno con las capacidades que no tiene
o devolverle las capacidades que perdió en el momento neoliberal o neoconservador. En este enfoque de la gobernabilidad es en lo que yo destacaría y llamaría su atención, es que el enfoque es que un gobierno capaz, o sea, un gobierno con todas las capacidades, es suficiente. Es un gobierno que puede por él mismo conducir a la sociedad. Un gobierno capaz es suficiente. Justamente este supuesto o esta ecuación es la que está hoy cuestionada. Los gobiernos más capaces siguen siendo insuficientes para la tarea. Adelante. No me meto a las críticas al enfoque de gobernabilidad. Cuando ustedes pidan el documento, ahí las verán. Sigamos, en cambio, adelante con el concepto de gobernanza. Entonces, espero que haya quedado claro cuál es la idea de gobernabilidad. Vas a tener sociedades gobernables, sociedades en orden, en paz, en crecimiento, integradas, incluyentes, si los gobiernos tienen las capacidades fiscales, legales, políticas, analíticas, tecnológicas para hacerlo. En cambio, tu sociedad va a ser conflictiva, desajustada, desordenada, violenta, criminal, si el gobierno carece de esas capacidades. Bueno, la idea de la gobernanza se mueve por otro camino. Y el otro camino es que lo que importa no es tanto dotar al gobierno con todas las capacidades que requiere, sino lo que importa es un nuevo proceso de gobernar. ¿Okay? Este es el punto fundamental. No tanto un gobierno que siga gobernando de la misma manera y le has dado todas las capacidades para que pueda perpetuar ese estilo de gobernar, sino lo que importa es otro proceso de gobernar. ¿Sí? Y ahí está la frase que dije antes, hoy la cuestión es la insuficiencia más que la ineficiencia, y que un gobierno capaz, competente, eficiente es absolutamente importante, es indispensable, pero queda por debajo de la tarea directiva. Adelante. Veamos el concepto. Vámonos al diccionario de la Real Academia Española. Antes del 2001, cuando ustedes iban al diccionario, decía gobernanza, expresión arcaica, expresión antigua, la acción y efecto de gobernar o gobernarse. Después del 2001, ya con el nuevo debate politológico, la Real Academia pone esa definición. Gobernanza es el arte o la manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Como ustedes pueden ver, gobernanza hoy ya no es solo un asunto de gobierno. No puedes alcanzar de manera duradera el desarrollo económico, social e institucional solo con el poder del Estado, solo con el poder público del gobierno, pero tampoco contra las ilusiones de los años 90, solo a través del mercado o solo a través de las organizaciones de la sociedad civil. Hoy gobernar implica este sano equilibrio, una correspondencia, una simetría, una sinergia y coordinación entre el poder público, la capacidad productiva de los mercados y las normas emocionales y morales de las organizaciones de la sociedad civil. Esto es lo que te quiere decir gobernanza. A mí me llamó mucho la atención porque gobernanza es un tema que surge en los años 91 y 92. Yo me metí a estudiarlo eso desde el 95. Y me llamó la atención que en el 2001, en pleno debate teórico, salieran la Real Academia con una definición que yo consideraba correcta. ¿Por qué quise decir esto? Porque gobernanza no es una traducción tonta, vulgar del inglés governance. No, gobernanza es una expresión antigua,
del español clásico, donde ansa y acción son las desinencias para sustantivar los verbos activos y sus efectos. Mudanza, gerencia, andanza, gobernanza, ¿no? Entonces, gobernanza es eso, la acción y efecto de gobernar o gobernarse, pero la acción y efecto de gobernar o gobernarse hoy, en el siglo XXI, ocurre a través de la concurrencia, coordinación, cooperación entre poder público, mercados, activos, innovadores y organizaciones sociales también innovadoras, responsables, creativas. El concepto, les dije que nació fuertemente en ciencia política a partir de los 90, y el concepto, como siempre, es nombrar la realidad. Ya la realidad de los años 70 y 80 fue mostrando que los gobiernos, para atender los problemas públicos y particularmente los problemas sociales, se asociaban con organizaciones privadas o se asociaban con organizaciones sociales o delegaban a organizaciones sociales el que llevaran a cabo los bienes públicos y distribuyeran los servicios públicos. Entonces, gobernanza vino a ser simplemente la expresión conceptual y lingüística para describir esa realidad. Los cambios que a lo largo del siglo XX, en los últimos 30 años del siglo XX, había experimentado el gobernar. Muchas políticas públicas, muchos servicios públicos se llevaban a cabo mediante diversas formas de cooperación, asociación, coordinación, delegación, corresponsabilidad entre el gobierno y actores sociales. Y después es un concepto teórico al que no entraría, pero que es lo más fino y lo más robusto, que argumenta que el modo de gobernar hoy no puede ser más que en modo de gobernanza porque es el que corresponde a las transformaciones económicas ocurridas, ¿sí? Tú no puedes gobernar de otra manera una vez que ha ocurrido la globalización de la economía, la globalización de la conectividad, la independencia y pluralidad política de la sociedad, las formas independientes y autoorganizadas de la sociedad civil. Ya no puedes gobernar más que en forma asociada. Ese es el concepto teórico fuerte. En descriptivo puedes decir, pues en ambiente, en equidad de género, en educación, en transporte, existen estas formas asociadas, cooperativas y sinérgicas entre gobierno y sociedad. El concepto teórico te dice, es que en el 21 no puedes más que gobernar de esa manera. Querer gobernar mediante medios jerárquicos, mediante órdenes, mediante mando, mediante control, suponiendo que la sociedad en su conjunto es subordinable, que todos los mercados son subordinables al gobierno, que todas las organizaciones sociales son subordinables al gobierno, que toda la inteligencia y comunicación social creciente es subordinable y controlable por el gobierno, pues es estar en otro país o en otro tiempo, ¿sí? En este tiempo no se puede más que gobernar a través de otros medios que son horizontales, como nos dijo el maestro Juan, sinérgicos, cooperativos, coordinados, de corresponsabilidad. Esta es la nueva gobernanza. Adelante. La definición y tipos de gobernanza, adelante. Ahí está la definición. Esto sí me gustaría que quedara claro. Por gobernanza, que hay que entender el proceso de dirección, conducción, gobernación, en México decimos rectoría de la sociedad. No entiendan otra cosa por gobernanza más que el proceso de gobernar. El proceso de dirigir, de conducir, de coordinar, de gobernar a una sociedad. Entonces, concretamente es el proceso mediante el cual el gobierno, las organizaciones económicas y sociales, los ciudadanos, interactúan de diversa manera en medios de polémicas, en medios de acuerdos, en medios de negociaciones, para definir primero el rumbo de la sociedad, la visión, los objetivos, los futuros preferidos de la vida en sociedad. Gobernar es marcar el rumbo, señalar el futuro, orientar
a toda una comunidad hacia metas de alto valor. El segundo es definir cuáles van a ser las formas de organización, los recursos y las actividades que se consideran idóneas y necesarias para lograr los objetivos y los futuros decididos. Y el tercer paso es que una vez decididos los fines y decididos los medios, una vez decididos los futuros preferidos y una vez decididas las formas de organización, recursos, actores y actividades que hay que llevar a cabo para realizar esos objetivos, hay que coordinar. Hay que coordinar esas organizaciones, esas actividades, esos actores que realizan múltiples tareas y que las realizan con múltiples intereses, con diversas visiones, ideas, etc. Entonces, esto es gobernanza. El proceso de dirigir, conducir, gobernar a una sociedad que implica 3 tareas. Definir los objetivos, el rumbo, definir las formas de organización, actividades y proyectos para realizarlos y coordinar esas actividades. Adelante. Entonces, si es así, el gobierno, dirección de la sociedad es una actividad intencional por un lado y es una actividad causal por otro lado. Una actividad intencional porque define la orientación, rumbo, objetivos de la sociedad. Y una actividad causal, puesto que define cuáles son las acciones que hay que llevar a cabo para que tengan como efecto la realización de esos objetivos y la solución de esos problemas. Atención, tú puedes encontrar malos gobiernos porque son solo gobiernos de buenas intenciones. Grandes promesas, grandes futuros, grandes planes de desarrollo, visiones estratégicas soñadoras, y es todo pura intención. Y la intención es dirección si y solo si has definido también las acciones cuya causalidad hace que los efectos de esas acciones sean los objetivos realizados y los problemas resueltos. Claro que también tú tienes puros gobiernos causales, que son los que llamamos tecnocráticos, gobiernos técnicos, que siempre saben, que siempre tienen todo el saber analítico, técnico, científico, tecnológico, gerencial, para que cualquiera sea el fin, crean ellos que pueden determinar cuáles son las acciones conducentes. Pero a nosotros no nos interesan solo gobiernos tecnocráticos, sino nos interesan gobiernos que ponen en juego su técnica para realizar fines, futuros, objetivos, valores que nosotros apreciamos y que nosotros hemos acordado como los dignos de ser llevados adelante en una sociedad. Como ven, la actividad intencional supone un sistema de valores, porque tú persigues un cierto rumbo, un cierto objetivo, un cierto futuro, solo si para ti vale, solo si para ti es valioso. Y eso te remite a un sistema de valores que finalmente es el sistema jurídico constitucional legal, pero sobre todo es el sistema ético del ethos, de la moralidad que existe en una sociedad. Y la actividad causal, pues se pone un sistema de conocimientos. Los conocimientos son fundamentalmente la identificación, validación o comprobación de hipótesis causales. Si haces esto, ocurre lo otro. Entonces eso te remite a un sistema de conocimientos y a un sistema de tecnologías. Entonces gobernar es pues una referencia a sistemas de valores jurídico-éticos y a un sistema de referencia de conocimientos y tecnologías. ¿Ok? Entonces esto es muy importante. Ustedes al gobernar la educación pública, por un lado, tienen que tener un sistema intencional de cuáles son los valores a educar, los objetivos a conseguir, la formación de las nuevas generaciones, y todo eso lo remite a ustedes a un sistema jurídico-ético. Pero después tienen que tener saberes pedagógicos, saberes de tecnología educativa, saberes de organización, etcétera, que es lo que les permite que esos fines y valores de la educación pública sean hechos, sean resultados. Adelante. Entonces, como ven, la gobernanza es un proceso que está estructurado por instituciones y conocimiento. Gobernar no es un proceso al azar, no es un proceso a capricho,
no es un proceso a la libre, aunque sobran de estos gobernantes que quieren gobernar de esa manera y que entonces lo que hacen es desgobernar y llevar a sus sociedades al naufragio. No, la gobernanza es más bien algo estructurado por instituciones y por el conocimiento. Y ustedes lo tienen muy claro como educadores. La tarea de educación pública está estructurada por instituciones, ¿no? Por un sistema de valores, por leyes, por concepción de la vida, por concepción de la familia, valores familiares, valores de la persona humana, derechos humanos, toda esta parte, llamémosla institucional. Pero también ustedes tienen todos los conocimientos, las tecnologías para llevarlos a cabo. Entonces, ¿por qué la dimensión institucional es valiosa? Porque es lo que hace que las decisiones de gobierno sean socialmente aceptadas y sean políticamente legítimas. ¿Y por qué el conocimiento y la tecnología es importantísimo? Porque es lo que hace que las decisiones del gobierno sean reales, sean realizables, sean viables, realicen efectivamente los propósitos que quieren conseguir. Adelante. Sigamos adelante. Adelante. Los tipos de gobernanza. Como yo voy a hablar de la nueva gobernanza, tengo que hablar de los tipos de gobernanza. Si ya nos quedó claro qué es la gobernanza, este proceso de gobernar, dirigir, orientar a una sociedad, nos quedó claro su dimensión institucional y su dimensión cognitiva tecnológica, entonces, ¿cuáles han sido los tipos de gobernar a lo largo de la historia social? ¿Y a qué se debe que se hayan asentado, afirmado y desarrollado estos determinados? De trabajo es de que el tipo de gobierno que va a existir en un momento de la historia social depende de la mayor o menor influencia o peso que tenga el gobierno o la sociedad en la definición de los fines, futuros, objetivos, en la definición de las organizaciones, medios y recursos. Hay momentos en las sociedades donde los gobiernos tienen la partitura y tienen la batuta, son la voz cantante, son el protagonista, ¿sí? Pero hay otros momentos en la sociedad donde las sociedades son cognitivamente fuertes, financieramente robustas, tecnológicamente organizadas, por lo cual ellas tienen igual o mayor peso e influencia que el gobierno en la definición de los objetivos y medios. ¿Sí estoy siendo claro? Entonces, los tipos de gobernanza van a depender de la relación que existe entre gobierno y sociedad. Y ustedes pueden suponer que a mayor debilidad social, el tipo de gobernanza va a ser determinado más bien y de manera determinante por el gobierno y va a gobernar por medios jerárquicos. ¿Sí? A mayor debilidad de la sociedad, mayor protagonismo gubernamental en el tipo de gobernar. Pero a mayor robustez, organización, cohesión de la sociedad tiene voz, tiene influencia, tiene peso, y el gobierno no puede más que incluir sus ideas, propuestas, opiniones, recursos, etc. Creo que es un buen ejemplo. En el México de finales del siglo XX, ¿qué teníamos? Una sociedad de una muy baja educación, analfabeta, una sociedad productivamente bastante rezagada, de baja profesionalidad, de casi nula comunicación territorial, etcétera, etcétera. Entonces, era natural que en esta, además pueden añadirle violencia, criminalidad, desorden, ilegalidad. En estas condiciones es evidente que la misma sociedad requiere que exista un centro con el poder y los recursos suficientes para poder ordenarla, coordinarla, dirigirla, orientarla, desarrollarla. ¿Sí? Pero ahora en la sociedad mexicana del siglo XXI, particularmente en las sociedades urbanas o en ciertas regiones del país, tienes sociedades de altísima alfabetización, grandes profesionistas, empresas económicas robustas, capital humano, capital social, capital intelectual muy desarrollado, por lo cual no puedes suponer que esa sociedad
pasivamente acepte cualquier planteamiento del problema cuando ella tiene mejores planteamientos del problema, que pasivamente acepte del gobierno cualquier propuesta de solución cuando ella tiene razonadamente y probadamente otras formas de resolver los problemas, etc. Entonces, hay varios tipos de gobernanza. El primero, que es en el que estuvieron nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos los que tenemos una cierta edad, fue una gobernanza por gobierno o gobernanza por el gobierno. El gobierno era el que conducía, dirigía, era la rectoría del Estado, la rectoría de la economía, como decimos. Y eso se suele llamar gobernanza por gobierno, gobernanza jerárquica y vieja gobernanza. Sin embargo, hay también otro tema cuando la sociedad es más robusta que el gobierno, y en estos momentos sociales es lo que se llama gobernanza por autogobierno de la sociedad. La sociedad tiene tal capacidad de autorregularse, autoordenarse, resolver sus conflictos, reproducir sus vidas y llevar sus vidas a mayores niveles de calidad, por lo cual el gobierno no es requerido o el gobierno es requerido solo para determinados momentos. Esto es el socialismo utópico, esto fue el comunismo, la idea del comunismo, una sociedad sin Estado, porque la sociedad iba a ser capaz de autorregulación una vez canceladas las causas de los conflictos de clases. Esto es mucho de la doctrina social de la Iglesia cuando habla de subsidiariedad, o sea que el gobierno debe intervenir solo en aquellas condiciones donde la sociedad demuestra ser incompetente, incapaz para resolver sus problemas, pero no debe intervenir cuando la sociedad es capaz de autorregularse. Entonces existen estos temas. Y el tercero, que es el nuestro, el tipo es la gobernanza por cogobierno o nueva gobernanza o gobernanza asociada, gobernanza en red. ¿Sí estamos siendo claros? Cuando el maestro Juan habla de un nuevo relato, que creo que es indispensable y que es indiscutible, que se requiere un nuevo relato del sindicato, le hace de la relación del sindicato con el gobierno, de la relación del sindicato con la sociedad. En este nuevo relato, ¿por qué él establece o empuja la idea de gobernanza? Porque la gobernanza de la educación, que es su campo, ya no difícilmente puede, aunque lo vamos a ver al rato, difícilmente puede ser llevada a cabo solo mediante jerarquía, mando, control. Dicho con todo respeto, veo muy difícil a una presidencia o a una SEP pensando que todos los padres de familia, todo el sindicato, todos los profesores van a decir sí señor, no señor, como usted quiera señor. Eso puede ser que valió en un cierto tiempo. Ahora se conversa, ahora se negocia, ahora se escucha, se oyen las otras voces, se encuentran puntos de acercamiento, de entendimiento y de acuerdo. Es otro modo de gobernar. E igualmente, ustedes en sus salones de clase o en su gestión escolar, sería muy ingenuo de su parte creer que se pueden pasar mandando a todo mundo, ¿no? A los maestros, a los estudiantes, a los padres de familia y a la comunidad. No, tienen también que trabajar, tienen que conversar, dialogar. Es otro estilo de gobernar un país, de gobernar la educación pública, de gobernar el ambiente, de gobernar la salud pública, de gobernar una urbe o de gobernar la energía. Es de esta nueva manera, la gobernanza por cogobierno o nueva gobernanza o gobernanza asociada o en red. Adelante. Entonces aquí está gobernanza nueva, moderna, la de este nuevo relato. Es el proceso de dirección en el que la definición de los objetivos y de las acciones y formas de organización para realizarlos ya no es obra exclusiva del gobierno como director único o director dominante, capaz de subordinar a los actores clave y disuadir a opositores o críticos. Yo suelo decir, gobernanza hoy es coordinación, ya no subordinación.
La gobernanza por subordinación te lleva a formas de desgobierno. La gobernanza por coordinación facilita el buen gobierno. Entonces es un proceso de dirección que es producto y obra de la deliberación conjunta, la interacción, la interdependencia. Aquí viene una palabra que me gusta mucho: la coproducción, la coautoría, la corresponsabilidad de gobierno y sociedad. En su caso, de gobierno, CEP, CENTE y padres de familia. ¿Sí? El gobernar se ha vuelto una acción colectiva, ¿no? El gobernar siempre ha sido para fines colectivos, ¿no? Para fines públicos, pero hoy en la realidad es que o es una acción colectiva o no es una acción directiva, punto. ¿Sí? Y entonces este proceso se lleva a cabo mediante partenariados, mediante redes, mediante asociaciones público-privadas, gubernamental, sociales. Lo que se llaman PPPP, que serían partenariados públicos privados populares, ¿sí? Y así vemos cómo eso se está surgiendo. Al final del periodo de Calderón, en el 2011, ya hubo la Ley General de Asociaciones Público-Privadas, ¿no? Hoy, en la reforma energética, ¿qué vemos? Formas de asociaciones público-privadas, que no son privatizaciones, y no son delegaciones a ciegas a los privados, sino que el gobierno, por la insuficiencia que dije, no posee todos los recursos financieros, tecnológicos, organizativos, cognitivos, morales, de credibilidad, por ejemplo, para que él por sí mismo pueda definir los objetivos, pueda definir los medios. Ante esta insuficiencia o carencia de recursos, los gobiernos, según la naturaleza de los asuntos públicos, recurren a la sociedad, al recurso conocimiento que ustedes tienen o tienen las universidades, al recurso financiero que lo tienen las economías privadas, a recursos técnicos que los tienen los ingenieros y colegios profesionales, etcétera, a recursos organizativos, sociedad que las tienen las ONGs y otros organismos sociales. La nueva gobernanza no es una gobernanza por el mercado, ¿no? Es una gobernanza que moviliza, emplea los recursos que existen en la sociedad y los utiliza para resolver problemas y realizar objetivos según la naturaleza de los asuntos públicos. La SEP no tiene toda la inteligencia educativa, pedagógica. Su burocracia la puede tener muy desarrollada, pero es insuficiente y estaría muy por debajo que toda la suma, el arsenal, el universo de conocimientos que ustedes tienen. Entonces hay que sumarlos. Esta es la idea. Y así podíamos irlos diciendo en otra. Adelante. Pasemos todo adelante. No vamos a meternos adelante. Adelante. Después lo ven ustedes. Esto es muy importante. La gobernanza nueva moderna quiere liderazgo y ciudadanía. ¿Sí? Difícilmente puedes tener nueva gobernanza sin líderes. No me quiero meter a eso. Pero hoy lo que cuenta de los poderes públicos es que sean líderes, no que tengan poder. ¿Sí? No es la autoridad por el poder, sino la autoridad por la respetabilidad intelectual y moral de los dirigentes. Ahí lo lean ustedes, porque adelante. 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 Y la ciudadanía, ¿no? Tiene que tener sentido público y tiene que haber capital social como condiciones para que pueda existir la nueva gobernanza. Adelante. Entremos a este punto. Gracias, Juan.
Yo considero, y seguramente muchos de ustedes también, que la reforma educativa del 2013 empezó gradualmente a moverse ya en un sentido de gobernanza, ¿sí? Y eso voy a tratar de demostrarlo. Es un paso inicial hacia la nueva gobernanza. Acuérdense de reforma constitucional, Ley General de Educación, Ley General del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, todo el arsenal constitucional legal del 2013. Bueno, la educación que imparte el Estado ahora se abre a la participación de actores sociales, padres de familia, organizaciones sociales, empresas interesadas en la educación y al magisterio. Y se abre para la definición de la política educativa en asuntos pedagógicos, en los procesos de evaluación, etc. Lo voy a retomar más tarde. El actor gubernamental sigue siendo preponderante, pero ya no es el único, ni en la definición, ni en la realización de los objetivos y las actividades que implica el proceso educativo nacional. Veamos la frase constitucional. El Ejecutivo Federal determinará para toda la República los planes y programas de educación preescolar, primaria, secundaria y normal y demás para la formación de maestros de educación básica, para cuyo efecto se considerará la opinión, y ahí vienen otros actores, y entre los actores el magisterio. Él determina los planes y programas tal y tal y tal, pero los determina considerando la opinión de. Adelante. Ahí está lo que les decía. La participación social y sindical, ¿en qué va a consistir? En que se reconoce constitucional y legalmente el derecho sindical a opinar sobre planes y programas de estudio y sobre asuntos pedagógicos, que habría que definir exactamente, que hay que entender por la lista que contiene asuntos pedagógicos. O sea, esto es ya legal y constitucional. Ustedes tienen derecho a opinar, ¿sí? No es que pueden opinar y que es iniciativa opinar. Después, propuestas de política. Tienen derecho a proponer políticas orientadas a mejorar la calidad y la cobertura educativa. Y tienen derecho a formular opiniones y propuestas sobre la evaluación educativa, sobre su propósito, sus contenidos, resultados y usos. Estoy yo simplemente resumiendo el cuerpo constitucional legal. Son tres grandes ámbitos donde no solo oyen y obedecen, sino donde hablan, se expresan, proponen sobre planes y programas, sobre propuestas de política, sobre opiniones y propuestas de evaluación educativa, etcétera, etcétera. Entonces, estos tres rubros están abiertos, como ustedes pueden ver, tienen enormes potencialidades de desarrollo y va a depender de la organización social y de la capacidad sindical para hacerse presente en esos tres grandes campos, ¿sí? Creo que el Estado ha redefinido la relación entre gobierno, organizaciones sociales y entre gobierno y sindicato con la reforma de 2013. Adelante. Esta participación, ¿dónde se va a llevar dónde se lleva a cabo? En los consejos consultivos, ¿sí? En el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, que remata consejos estatales, municipales y escolares. En el Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación, relacionado con el INE, y el Consejo Pedagógico de Evaluación Educativa, relacionada con el INE. Entonces, la vitalidad de la organización social y la vitalidad sindical se deberá hacer presente con razonamiento, con voz, con ideas, con cálculos, en esas familias de consejos
que están abordando temas cruciales de la educación pública. Como ven, la educación pública no es solo educación gubernamental, es educación gubernamental más la educación protagonizada por el público ciudadano. Entonces, existe la posibilidad institucional para que el magisterio haga operativos los consejos, ¿sí? Animarlos, activarlos, volverlos lugares de comunicación, de interacción, de razonamiento, de acuerdo, de negociaciones, e influye en sus resoluciones, como mediante información, mediante conocimiento y mediante intensidad participativa, ¿sí? Y ustedes tienen información sobre esos temas, tienen conocimiento de esos temas y está probada la capacidad organizativa y la intensidad participativa de ustedes. Adelante. Ahí está la definición de nueva gobernanza educativa. Léanla con cuidado para que sí. Es la actividad de dirección de la educación pública, en la que participan el gobierno y actores sociales que son políticamente independientes y quienes en un entorno de pluralidad y competencia de posiciones y a través del intercambio de conocimientos y expectativas deciden la agenda educativa, deciden el contenido de la política educativa, los elementos del proceso educativo y se corresponsabilizan tal y tal y tal y tal. Ven, esta es una definición en la que el gobierno está acompañado y está bien acompañado por organizaciones sociales y la organización sindical en puntos que son claves para el auge, la calidad, el desarrollo de la educación pública. Adelante. Parafraseando esta definición, pues es una actividad de dirección. Es la actividad de dirección de la educación pública y esa actividad de dirección se lleva a cabo gobierno más sociedad y en la sociedad magisterio. Ese es un tema que algún día sería bueno tratar. El magisterio, por un lado, es un actor social y por otro lado es un actor público, ¿no? Son ustedes bifaciales o bidimensionales, ¿no? Y entonces, esa bidimensionalidad de ser actores sociales, pero ser también actores públicos, es lo que les da a ustedes una posición y una fuerza en la interlocución que deberían desarrollar y de la que deberían responsabilizarse con mayor intensidad. Esa participación se lleva a cabo en un entorno de pluralidad y competencia, ¿no? Están gobiernos, organizaciones sociales, magisterio, actores locales, empresas interesadas en educación, etc. Entonces eso ocurre a través del intercambio de información, conocimientos y expectativas. El magisterio es una voz, entre otras. Esto ustedes lo deberán aceptar. En la nueva si el gobierno no es la voz cantante, tampoco el sindicato es la voz cantante. ¿Sí? Es una voz, pero que puede llegar a tener preponderancia, aguda influencia en las decisiones por el conocimiento experto que ustedes tienen del proceso educativo y por la presencia regional, nacional de su organización. Y estos resultados, bueno, de la participación del sindicato con otros actores sociales, ofrece elementos relevantes para la toma de decisiones y se corresponsabilizan en las acciones decididas. ¿Sí? Entonces es un papel, yo diría, hasta superior, más fuerte, el que el sindicato tiene hoy con la nueva gobernanza educativa abierta en la reforma de 2013. Adelante. ¿Por qué una nueva gobernanza educativa? Lo que yo estuve diciendo. La necesidad, pero la insuficiencia directiva del gobierno. El gobierno no es suficiente para resolver los problemas educativos y tampoco es suficiente para realizar los objetivos educativos de alta complejidad. Adelante. Aquí entro
en un tema que ya no los quiero abrumar, el tema de la complejidad. Todos los asuntos públicos y la educación pública primordialmente son asuntos complejos. ¿Complejos qué significa? Que son multidimensionales, que son multifactoriales, que son multiactor, que son multinivel, federación, estado, municipios, y que son transterritoriales. Y los gobiernos carecen de los recursos para poder por sí mismos, ellos, manejar todos esos componentes del proceso educativo. Simplemente piensen ustedes en todos los componentes del proceso educativo. Y para manejar todos los factores causales que implica resolver los problemas sociales educativos y realizar los objetivos educativos. Es indispensable, pero es limitado. Entonces, los instrumentos jerárquicos de regulación, alineamiento político, mando y control de la gobernanza tradicional son necesarios tal vez, pero insuficientes. Entonces el gobierno puede ser eficaz a condición de que convoque a actores extragubernamentales que tienen capacidades y recursos que él no tiene o él no tiene en el nivel de desarrollo que puedan existir en la sociedad. Y entonces sumar capacidades y recursos mediante formas de consenso, coordinación, colaboración. Es de nuevo una nueva gobernanza colegiada compartida. Estoy regresando al mismo tema, pero esto es el eje. Adelante. No me meto a esto, ustedes lo pueden desarrollar. Adelante. 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 El proceso educativo, y ustedes lo conocen mucho mejor que yo y saben con mayor precisión y profundidad que lo que yo sé, es un asunto público complejo. Tiene muchas dimensiones, muchos aspectos, muchos componentes en sus procesos. Tienen muchos factores causales que hacen que ese proceso sea de esta manera o de esta otra, que sea de alta cobertura o baja cobertura, de alta calidad o de calidad mediocre, etcétera, ¿no? Tiene varios objetivos, para empezar. Objetivos intelectuales, objetivos valorativos, objetivos cívicos, objetivos de utilidad económica para los estudiantes y objetivos de movilidad social, de que puedan romper con sus destinos sociales los estudiantes y alcanzar nuevos niveles. ¿Se dan cuenta de la educación, lo complejo que es simplemente en sus objetivos? Objetivos de conocimiento, objetivos de educación moral, objetivos de educación cívica, objetivos de habilitación técnica, objetivos de capacitación laboral para la empleabilidad. Dígame que si hay un único actor que puede saber cómo se mueven todos esos componentes y puede tener control de ellos, no lo hay. Implica varios recursos e instrumentos, planteles, libros, bibliotecas, equipos, tecnologías de información y comunicación y evidentemente recursos humanos, profesores, expertos especializados en enseñanzas para ciertas edades, en ciertas materias, etc. Comprende también diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también procesos de gestión escolar, de gestión financiera, de recursos materiales, del personal, de gestión de calidad, gestión del desempeño, gestión del entorno social. La escuela es un sistema abierto, no es un sistema cerrado, es un sistema abierto a las interacciones con el entorno socioeconómico, político de la localidad donde está. Supone condiciones físicas de nutrición y mentales de motivación por parte de los estudiantes. Y esas condiciones físicas de nutrición y mentales de motivación dependen de las condiciones económicas, sociales y culturales de sus familias, de sus entornos étnicos, de sus entornos urbanos o rurales, etc. Entonces, adelante. Implica varios actores, autoridades públicas y funcionarios públicos.
el magisterio. Padres de familia y familias que viven situaciones diversas. Y muchas familias en situaciones o procesos de desintegración, o muchos tipos de familia ya, ¿no? Y que tienen diversos intereses y expectativas sobre la educación pública de sus hijos. Los habitantes del vecindario del plantel, con sus diversas conductas, algunas que facilitan, otras que obstaculizan la enseñanza, unas que la alientan y motivan hacia la educación, otros que disuaden la educación, no tiene ningún sentido, no hace ninguna diferencia ir a la escuela, ¿no? Organizaciones sociales interesadas en la educación, como empresas económicas de diverso tamaño y sector, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones religiosas, centros de conocimiento, universidades que estudian el fenómeno educativo, organismos internacionales. Y añádanle ustedes condiciones territoriales y climáticas, ¿no? Entonces vean la complejidad, diversos objetivos, diversos actores, diversos procesos, diversos recursos. Adelante. Entonces, resolver el problema actual de la educación pública y realizar su objetivo de alta calidad o de calidad excelente son multidimensionales, multicausales, multiactor y multinivel, ¿sí? Si esto es así, pues no hay ningún actor. No hay ningún actor ni público, ni privado, ni gubernamental o social, ni nacional o internacional, que en sus 5 sentidos pueda afirmar que posee todos los recursos necesarios y suficientes para manejar toda esa diversidad de dimensiones, de causas, de actores. Y entonces ni un actor puede decidir por él mismo los objetivos, ni controlar las causas de los problemas, ni poseer o pretender poseer, controlar todos los recursos, instrumentos y procesos que están involucrados en el proceso educativo. Es justamente el tema de la complejidad de la educación pública los que nos lleva a reconocer la insuficiencia del gobierno y a insistir en que se requiere otro estilo de gobernar. No quisieran dejar la impresión de que soy antigobierno. No, si quiero poner un anti, soy anti un estilo protagónico, unilateral, jerárquico de gobernar, ¿sí? Nueva gobernanza no está en contra del gobierno, no somos neoliberales o neoconservadores, no se está en contra del gobierno, se está en contra de un estilo de gobernar, en este caso de gobernar la educación pública, que parece no ser ya el apropiado para las condiciones nacionales e internacionales de globalidad económica, globalidad de la conectividad, pluralidad política, individualización, etcétera. Sí queda claro esto, porque no hay un mensaje aquí antigubernamental, ¿no? Hay sí un mensaje, si quieren llamar mensaje, porque yo como profesor prefiero razonar y no predicar, ¿sí? Hay muchos predicadores, yo prefiero ofrecer información. Sí, anti vieja gobernanza, ¿sí? O sea, estoy en nueva gobernanza, en gobernanza asociada, plural, en red, de interlocución, de coproducción, de coautoría, de corresponsabilidad, y del gobierno entonces que como el gran coordinador, pero ya no el subordinador, ¿sí? Adelante. Entonces la única posibilidad de éxito en el proceso de la educación pública depende de que todos los actores implicados en el proceso, incluyendo ustedes que son protagonistas fundamentales, ¿no? Históricamente reconocidos, socialmente apreciados fuera de las voces que ustedes ya conocen. Entonces, pues hay que crear relaciones de interdependencia y colaboración.
El sindicato crea la relación de interdependencia con el gobierno porque necesita del gobierno, pero el gobierno también depende de ustedes. Es una dependencia recíproca, es una interdependencia. Entonces, de colaboración o cooperación, hay que crear estas relaciones. Hay que involucrarse en el proceso con sus recursos y acciones particulares, con lo que ustedes tienen, que es su capital, que es sus características distintivas, sus recursos únicos, que ningún otro posee o no posee en el grado de desarrollo que ustedes lo poseen. Que se comprometan y corresponsabilicen con las actividades educativas, que concurran, cooperen y se coordinen. Adelante. Bueno, y para eso se requiere que primero, por el lado del gobierno, que el gobierno sí reconozca sus fallas, sus ineficacias, sus limitaciones. Esto es fundamental para la nueva gobernanza. Que el gobierno inicie nuevas prácticas e institucionalice nuevas prácticas de interlocución, diálogo, interacción, coordinación con los ciudadanos, que van abriendo la pista a un nuevo concepto de gobernar, y que se establezcan instituciones de participación social. Yo creo que se empiezan a establecer instituciones, como vimos en los consejos, ¿no?, que enumeramos, pero se pueden crear aún más instituciones con mejor composición, con mayores funciones, con mayor alcance de responsabilidades, y que se entienda que el liderazgo es más importante que el poder. Quiero matizar esto. El liderazgo es más importante en el poder en el ámbito de la política social, ¿sí?, y económica. En el ámbito de la política de orden público y seguridad pública, que significa ley y coacción, aquí el poder sigue siendo importante, sí estaríamos de acuerdo. Pero en el campo de la política económica y social, el poder que no tiene liderazgo es socialmente no significativo y hasta prescindible, ¿sí? Entonces puede ser que en el ámbito de la seguridad pública y del orden público, la vieja gobernanza, el gobernar por mando, subordinación y coacción, evidentemente conforme a leyes, es el modo de gobernar. Pero en el campo de la política económica y social, el modo de gobernar es de líderes, ¿no?, que motivan y movilizan a la sociedad hacia determinados objetivos y problemas. Adelante. Y por el lado de la sociedad, magisterio incluido, pues que tengan conocimiento de los componentes del problema y de las causas que ocasionan el problema. Hay muchos ciudadanos que se quejan, que lloran, que gritan, que insultan, pero que no tienen conocimiento, ¿sí?, que tienen percepciones, opiniones, sufrimientos, pero en el caso de ustedes tienen un recurso que dar, un recurso que ofrecer, que es su conocimiento. Que tengan conocimiento también de las acciones que son causalmente idóneas para resolver los problemas educativos y alcanzar los objetivos de alta calidad pública, y ustedes lo tienen. Que exista el interés y la voluntad de comprometerse. Esto es importante, que no sea solo chamba, que no sea solo seguridad laboral, ¿no?, sino que sea una voluntad de comprometerse. Y la voluntad de comprometerse es fundamental en aquellos asuntos en los que el problema no puede ser resuelto a menos que cambien las conductas. No entré a ese tema, pero hay problemas que no se pueden resolver a menos que las personas cambien sus conductas, y las cambian a través de regulaciones, coacciones, incentivos, disuasiones, etc. Y en el caso de ustedes, pues no puede ocurrir a menos de que las personas se involucren con sus acciones y recursos y cambien sus conductas y expectativas. De mayor compromiso educativo, ¿no?, de mayor compromiso educativo
en las actuales condiciones nacionales e internacionales de mayor exigencia, de mayor productividad, de mayor competitividad y también de mayor pluralidad intelectual, moral y política. Y una idea fuerte de ciudadanía, ¿no? De bien público, de interés público, de interés general. Ya terminé, creo. Adelante. Es el caso del proceso educativo. Adelante. Entonces, es una urgencia de crear una nueva relación de confianza, cooperación y corresponsabilidad entre el magisterio y el gobierno, entre el magisterio y los padres de familia, entre el magisterio y las organizaciones sociales y los habitantes de la localidad, entre el magisterio y los centros de conocimiento educativo, universidades, ¿no? O sea, que no sean ustedes una entidad ensimismada, ¿no? Una entidad encerrada en sí misma, sino que se conciban como un sistema abierto que tiene que crear relaciones con todos estos actores que son importantísimos para el éxito de la función educativa. Adelante. Y eso supone y exige, pues, reconstruir y reposicionar la función social del magisterio y en estos momentos también la imagen social del magisterio. Y creo que se está reconstruyendo la función y la imagen social del magisterio con este nuevo relato, con esta nueva forma de entender la política educativa y esta nueva forma de entender la gestión educativa y la dirección o gobierno de la educación pública. Pues muchas gracias por su atención. El maestro Juan Díaz de la Torre hace entrega de un reconocimiento al doctor Luis Fernando Aguilar Villanueva. Creo que antes de entregar un reconocimiento al doctor, es importante reflexionar sobre una de las láminas que se nos mostró, que habla sobre el problema de la incompetencia gubernamental, que nosotros lo podríamos traducir al problema de la incompetencia sindical, en donde la ilegitimidad, la impotencia, la incompetencia, la ineficacia y la insuficiencia son factores que dentro de la organización sindical no pueden ni deben existir, sobre todo en una organización viva como la nuestra, con 71 años de historia, que ha atravesado por muchas circunstancias en el país junto con los gobiernos, y al mismo tiempo que nos permita esta lámina reflexionar sobre nuestro quehacer sindical a partir de la reflexión, del debate, del diálogo, de la propia relación que tenemos los dirigentes con nuestros agremiados, que nos lleve a un nuevo proceso sindical en donde no solo con el gobierno se lleve un proceso de gobernar de forma asociada, sino que también en la organización sindical regresemos con nuestros compañeros, como dijo el maestro Juan Díaz, los veamos de frente, pongamos los temas sobre la mesa, los debatamos, pero sobre todo, al término, salgamos con el principio solidario que tiene nuestra organización sindical, que es la unidad. Generemos entonces en la organización sindical el acuerdo, la negociación y démosle rumbo a cada una de las acciones que determinan el accionar sindical en la sección, en la delegación, en el centro de trabajo. Definamos entonces el nuevo modelo, que es el diálogo para una acción colectiva, donde todos nos escuchemos, donde todos opinemos, donde sumar es la idea, nunca restar ni dividir, que sea la suma con razonamiento y con idea, y construyamos entonces con ello dos nuevos paradigmas. El primero de la gobernanza sindical, que nos permita entonces posicionarnos de nuevo frente a los escenarios, como aquí bien se habló, en la sociedad, con la sociedad como actores que somos, como organización sindical y como personas.
y al mismo tiempo que nos permita conocer y reconocer que la gobernanza educativa hoy requiere más que nunca de la participación decidida de todos y cada uno de sus trabajadores de la educación. Que el gobierno sepa y conozca que en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación nos transformamos para servir y para cuidar lo más valioso que tiene esta nación, que es la educación pública, pero que tiene que ser una educación pública de calidad, de las mejores, porque de ello depende miles de generaciones de mexicanos que hoy están en nuestras manos y que estamos ciertos que en la organización sindical estableceremos la reflexión sobre el tema de la gobernanza en próximos días en las delegaciones sindicales para así entrar al debate, entrar a la reflexión y salir, como lo ha marcado nuestro presidente, el maestro Juan Díaz de la Torre, en unidad los trabajadores de la educación, con el orgullo de ser maestros, pero sobre todo con el compromiso de una educación pública de calidad. Gracias, doctor. Gracias, maestro Juan Díaz, por este espacio que nos da en su agenda para compartir con nosotros esta pequeña reflexión dentro de la segunda jornada de formación sindical y que estoy seguro que en Jalisco, como en otros estados, será un éxito esta jornada y que llevará entonces a formar a los nuevos cuadros, a los nuevos dirigentes que entendiendo la gobernanza como un eje rector, pero los 11 programas y los 8 ejes que en la vida sindical estamos planteando, el sindicato tiene viabilidad y tiene futuro. Gracias, doctor Luis, por tan amplia y didáctica exposición que nos permite entonces razonar sobre cuál es el papel del maestro en la educación, pero también que nos permite reflexionar cuál es nuestro papel como ciudadanos frente a un nuevo modelo de gobierno en el cual requerimos como organización sindical participar activamente, como ciudadanos ejercer nuestro libre derecho para llevar a cabo las políticas públicas y para que los gobiernos conozcan, sepan que la ciudadanía como el magisterio hoy también se está preparando en esos temas. Me permito entonces, a nombre de la sección 16, y le pediría, maestro Juan Díaz, que haga usted entrega de un reconocimiento al doctor por una conferencia magistral que estará en unos días más en la página de la sección sindical, asimismo las láminas y el PowerPoint del cual fue tomada esta conferencia. Gracias a todas y a todos. Maestro, por favor, háganos el honor de entregar. Muchas gracias, maestro Flavio. Con la representación, con la honrosa representación del magisterio y los trabajadores de la educación de la sección 16, de los presentes y de los más de 3,000 que nos siguen en tiempo real en las sedes que se han conformado, es un privilegio, estimado doctor, a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, entregarte este reconocimiento por haber dictado magistralmente esta conferencia sobre la nueva gobernanza pública y educativa. A nombre del secretario general y de su comité ejecutivo seccional, el profesor Flavio Humberto Bernal Quesada, con fecha de febrero de 2015. Unidad, orgullo y compromiso. Muchas gracias, Luis. Y es un privilegio tenerte con nosotros. Si nos haces el favor, date, Flavio. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Es un privilegio también. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Muy buenas noches.